Israel sí que está consiguiendo romper el techo de cristal en lo que a participar de un genocidio y masacrar civiles se refiere. Simone Weil, que fue una filósofa judía ya en los años 40 incluso, advirtió de los peligros de tratar el nazismo como algo insólito, excepcional, como si no existiera una continuidad con lo que serían los relatos y narrativas, con lo que serían los mitos fundacionales de las grandes potencias imperialistas y colonialistas, ¿no? Es decir, todos estos discursos de bestialización, deshumanización, los procesos de racialización precisamente para legitimar o para tratar de justificar el expolio, la esclavitud, el colonialismo, ¿no? La esencialización de etnias enteras, presentándolas como inherentemente peligrosas. No es casual que pillaran off the record a Netanyahu confesando algo que ya se podía intuir, que es que a Israel le interesaba que se consolidara Hamás precisamente porque era mucho más fácil de cara a la opinión pública que se villanizara a un grupo fundamentalista islámico que no pues a todos los grupos que pudiera haber en Palestina de resistencia laicos, ¿no? Y claro, Israel es quien ha islamizado Palestina precisamente para poder asustarnos con el fantasma de la yihad. Por eso en sus mensajes a Occidente dice cosas como es que Hamás es ISIS, cuando ISIS y Hamás se están matando también. Por eso nos encontramos con esta situación tan extraña de ver a una ultraderecha enaltecida y envalentonada que de repente se preocupa mucho por el antisemitismo, ¿no? Precisamente porque, bueno, por mucho que en este caso la etnia ashkenazi también estuviera racializada, siempre habrá otros colectivos pues todavía más racializados y todavía más deshumanizados y bestializados, como sería en este caso el pueblo palestino. Si ya de por sí es difícil siquiera tratar de justificar lo que está sucediendo en Gaza como una suerte de ataque defensivo, ¿no? Y no como lo que es un castigo colectivo y una masacre de población civil con el único objetivo de erradicar a una etnia entera para que no pueda reclamar su territorio. Si ya hay que hacer malabares y contorsiones retóricas para tratar de justificar los crímenes de guerra que Israel está perpetrando en Gaza, ¿cómo se explica lo de Cisjordania? Ahí no gobierna jamás, entonces ahí ¿cuál es la excusa, ¿no? Seguramente lo que busca Israel en todo caso es, más allá de, como decía, aniquilar a una etnia entera, lo que se busca probablemente es agravar las tensiones para que la población pues se subleve, se radicalice y de esta forma poder demonizarla con más facilidad, ¿no? Y justificar el asedio. La simulación en 3D que ha llevado a cabo Forensic Architecture, que es la agencia de investigación independiente de la Universidad de Goldsmith, mostraría patrones de fragmentación radial que indicarían una trayectoria proyectil con origen en el noroeste, que es el lado del perímetro de Gaza controlado por Israel. Sin embargo, hemos visto que las autoridades israelíes afirman que la fuente de la explosión fue un cohete lanzado por Hamás que habría viajado de oeste a este, ¿no? A todo esto también habría que sumarle que los doctores del hospital realizaron una rueda de prensa para explicar lo sucedido, rodeados de cadáveres que no habían podido trasladarse a la morgue, y afirmaron que el día anterior habían recibido una llamada del ejército israelí avisándoles de que les habían advertido 2 veces de que debían evacuar el hospital. Que dices, ¿cómo se supone que iban a poder desplazar a tanta gente en tan poco tiempo? Encima gente herida, personas que muchas de ellas requieren asistencia, ¿no? Para más Inri todavía, el asesor de medios y redes sociales de Netanyahu anunció entonces en su cuenta personal de Twitter que la Fuerza Aérea Israelí había atacado una base terrorista que se hallaba en el interior de un hospital de Gaza. Posteriormente borró el tuit, ¿no? Y no solo eso, sino que después de observar la repulsa de la opinión pública internacional en redes, el gobierno israelí mostró 3 vídeos distintos para tratar de desmentir que el ataque al hospital hubiera sido de su autoría, y en 2 de esos vídeos no se mostraba ninguna explosión. Otro vídeo que sí mostraba una explosión luego se descubrió que era un vídeo de 2022, es decir, que tanto sí han sido ellos como si no. Yo evidentemente pienso que sí. Lo que está claro es que están dispuestos a mentir. Eso es lo que ha quedado claro, y creo que no es muy osado sugerir a estas alturas que Israel está empezando a perder la batalla mediática, al menos con lo que respecta a buena parte de la opinión pública. En este caso es más preciso hablar de un ensañamiento y de un genocidio más que de una guerra, dada la simetría y la exorbitada superioridad de un bando sobre el otro. No puedes alardear de ser capaz de cortarle el agua, la luz e internet a tu enemigo y en la misma frase presentarte como una víctima e invocar el holocausto, como una especie de escudo moral. Entonces me da la impresión de que personas que hasta hace relativamente poco han podido ser relativamente equidistantes están empezando a ver las brechas en el discurso del régimen israelí, ¿no? Sobre todo cuando hay
dirigentes israelíes, que por supuesto no representan a todo el pueblo israelí, y menos aún a toda la etnia judía, y de hecho hay incluso fundamentalistas judíos ortodoxos que son antisionistas. Entonces es cierto que en este sentido sí que es más complejo el conflicto de lo que puede pensarse. Pero bueno, en cualquier caso, dirigentes israelíes están llamando animales humanos a los palestinos, y hay sionistas en redes compartiendo caricaturas que bestializan al pueblo palestino, ¿no? Entonces es cierto que quizás este genocidio tal vez se asemeja más a otros genocidios históricos, como podría ser el de los nativos de América del Norte, por ejemplo, pero aún así resulta inevitable trazar paralelismos con la Alemania nazi, especialmente teniendo en cuenta eso, que los victimarios, que los defensores del genocidio se amparan y se justifican en el hecho de ser pues, los descendientes de los supervivientes del genocidio, ¿no? Huelga decir que muchísimos descendientes de supervivientes, incluso supervivientes del Holocausto, están en contra de esta masacre. Aquí hablo del Estado de Israel y del sionismo en particular. Luego, una cosa que me parecería hasta graciosa si no estuviéramos hablando de una tragedia de proporciones bíblicas, es que parece que una parte de la derecha, otra parte no, otra parte está demasiado comprometida con el antisemitismo de toda la vida y con seguir creyendo que la etnia judía es la principal responsable de todos nuestros males, pero una parte de la derecha acaba de descubrir que el antisemitismo está mal y se muestra de repente muy preocupada por el antisemitismo, ahora que puede instrumentalizarlo, ahora que puede usarlo como escudo moral para justificar y para legitimar un genocidio contra un pueblo árabe. Técnicamente los árabes también son semitas, pero en cualquier caso. Ahora de repente parece que quieren erigirse como adalides y portavoces de la lucha contra el supremacismo y contra el nazismo. Esto incluso a algunos que son de ultraderecha, que dices, vamos a ver, todos sabemos de qué lado te habrías posicionado en el 39, y cuando tampoco está de más señalar que la mayoría de ciudadanos israelíes son básicamente europeos, por tanto, mucho más blancos que el ciudadano palestino medio. ¿Hasta qué punto esto no sigue siendo otra forma bastante retorcida de supremacismo blanco? Es decir, por mucho que se racialice a algunas etnias, siempre se va a racializar todavía más a otras. Y creo que es importante resaltar esto, que es más una cuestión étnica y racial que puramente religiosa, porque también hay muchos palestinos que son cristianos, judíos, laicos, no solo musulmanes. Encima resulta que nos tenemos que creer que Israel, teniendo el Mossad, que es la mayor agencia de inteligencia del mundo, y estando Gaza hipervigilada como está, no tiene mil formas de localizar y de capturar con incursiones a los dirigentes y principales responsables de Hamás, y en su lugar se ve obligado a bombardear sistemáticamente hospitales, escuelas, masacrar a potencialmente 2 millones de personas, un 50% de los cuales son niños, por si acaso, ¿no? Y me dirán, no, bueno, es que el Mossad no puede actuar en la Franja de Gaza, tiene que ser el Shabak, ya bueno, y tampoco puede usar fósforo blanco. Quiero decir, ¿desde cuándo se está ajustando Israel al derecho nacional o internacional, ¿no? Bueno, y aún hay más. El Mossad no ha actuado durante los 2 años que se está preparando Hamás en la frontera. Qué raro, ¿no? Qué raro que el servicio de inteligencia más importante del mundo, igual, porque no hemos parado de escucharlo, no ha sido capaz de hacer algo que obviamente iba a producir una escalada de violencia. Claro. Que se está viendo. No, el hecho de dar un ultimátum para que 1 millón de personas se desplacen hacia otra zona donde viven otro millón de personas, solo esa idea que es humillante y puede tener consecuencias catastróficas. La propia ONU ha dicho que es físicamente imposible. La propia ONU lo ha dicho, que es físicamente imposible ese traslado de personas y más con las fronteras cerradas. Creo que lo que estamos presenciando estos días desmonta definitivamente cualquier confianza que pudiéramos tener en el proyecto humanista liberal que las naciones occidentales pretenden representar, ¿no? Este supuesto compromiso de las democracias liberales por salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Y no repetir los horrores del pasado, cuando al final pues, no es más que el blanqueamiento del colonialismo y del imperialismo de toda la vida, pero con el pretexto de civilizar. En la mayoría de los casos, la expresión estar en el lado correcto de la historia se suele emplear de forma bastante exagerada e hiperbólica, pero en este caso no. En este caso creo sinceramente que la historia no va a ser amable a la hora de juzgar lo que está pasando, la violencia que se está infligiendo al pueblo palestino, y a la hora de juzgar también a todos aquellos actores políticos que lo están amparando y que lo están legitimando.